A tu salud, Tosuba, la palabra de los especialistas. Buenos días, soy Alejandro Pellene, médico neurólogo. Mi área de trabajo es Parkinson y trastorno del movimiento. Me desempeño como médico de planta de la sección neurofuncional de neurocirugía del Hospital Posadas. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, ¿no? Que afecta generalmente a individuos por encima de los 60 años de edad, pero tenemos muchas formas que nosotros llamamos de comienzo más temprano, incluso formas juveniles. Ahora bien, acerca de la pregunta de definir enfermedad de Parkinson, el concepto de enfermedad de Parkinson creo que en sí mismo es un desafío. Esto en relación a los alcances de la misma, en el sentido que si bien en sí mismo es una única enfermedad, es una única entidad, debido a la diversidad de sus formas de presentación, lo proteiforme de sus síntomas, y asimismo cómo en distintos pacientes tenemos evoluciones muy disímiles. Hay formas que son más complejas, de más rápida progresión, y hay formas que son muchísimo más lentas. Por eso creo que es un desafío de definir los alcances de esta enfermedad. En otras palabras, y habida cuenta de la heterogeneidad sintomática, o sea, de las distintas formas que puede adoptar esta enfermedad, creo que en sí misma no es una única entidad, sino que engloba una serie de, por lo menos lo que se llaman subtipos o distintas formas, y que quizás con el advenimiento de técnicas moleculares, de diagnóstico, de imágenes, uno va a poder ir deslindando, o el conocimiento científico va a ir desglosando, desgranando distintas formas o distintas enfermedades o subtipos de enfermedad dentro de este gran diagrama de Venn a lo que llamamos hoy enfermedad de Parkinson. Si bien es cierto que en relación a este capítulo, a esta parte de conocimiento de la etiología, o sea, de las causas y los mecanismos patogénicos, o sea, los mecanismos fisiopatológicos de neurodegeneración que subyacen en la enfermedad de Parkinson, ha habido en los últimos años, digamos, un avance a pasos agigantados del conocimiento de los mismos. No obstante, no tenemos un acabado conocimiento de cómo y por qué lo precipita a la enfermedad de Parkinson. Ahí sigue estando claramente relacionado con la teoría del doble hit, en donde tenemos el individuo susceptible a tener el cuadro parkinsoniano, o sea, que trae consigo un bagaje genético, y hay una serie de factores del medio ambiente y de estilos de vida que condicionan que se desarrolle la injuria y la neurodegeneración que lleva a la manifestación de los síntomas, ¿no? Esto es bastante intrincado y desde un punto de vista práctico ha llevado a dividir lo que llamamos factores de riesgo, que son establecidos, no modificables o no influenciables, y factores de riesgo que sí son modificables. Entre estos últimos, entre los que son potencialmente modificables, están, por ejemplo, el ejercicio físico. En los últimos años se han hecho estudios muy bien diseñados, en donde se vio que que los individuos que tienen estos hábitos de ejercicio físico sostenido tenían una menor
posibilidad del desarrollo de enfermedad de Parkinson. Después hay evidencia también en digamos, una relación inversa, o sea, factores de riesgo protectivos, como por ejemplo el consumo de cafeína. O sea, los individuos que consumían más cafeína en estos estudios poblacionales tenían o desarrollaban tenían una menor posibilidad de desarrollo de enfermedad de Parkinson. Esto no está explicado y recordemos que son estudios epidemiológicos, ¿no? En donde los resultados pueden ser a veces contradictorios, como por ejemplo el hecho de que se relacionó el hábito tabáquico, o sea, el fumar, con una menor posibilidad del desarrollo de enfermedad de Parkinson. Tiene más asidero, por ejemplo, el consumo de cafeína, ¿no? En donde teníamos, por ejemplo, que la cafeína es un potencial bloqueante de unos receptores que se llaman de la adenosina A sub 2 que están en los ganglios basales. Recordemos, los ganglios basales son las estructuras que están en la profundidad del cerebro y cuyo disfunción, cuyo mal funcionamiento determina el desarrollo de los signos parkinsonianos. Aparte también la cafeína y otras bebidas que tienen antioxidantes, como el té negro, por ejemplo, se ha demostrado que tenían una menor posibilidad de desarrollo de enfermedad de Parkinson, quizás por un efecto antioxidante, porque dentro de los mecanismos, digamos, de desarrollo de esta injuria celular neuronal está el mecanismo de la toxicidad o excitotoxicidad por glutamato. Entonces estos antioxidantes de alguna manera serían protectivos. Por ejemplo, también hay situaciones como el uso de pesticidas o traumas encefálicos a repetición que se han relacionado con el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. De todos modos, como dije, estos son estudios epidemiológicos en donde la lectura y el análisis a veces es contradictorio, ¿no? Después tenemos los que se llaman factores de riesgo, que son no influenciables, no modificables, en donde claramente el más estudiado y el que tiene más robusta evidencia es la edad. Sabemos que la enfermedad de Parkinson en general afecta a poblaciones más añosas. Se dice que 1 de cada 100 individuos mayores de 60 años va a desarrollar la enfermedad de Parkinson, ya sé que no es para nada infrecuente, y esta relación con la edad va a ser exponencial. Entiéndase que sobre esto no solo excede lo que sería la neurociencia, porque también hay todo lo que significa el impacto social y económico de lo que se cree que en los próximos años puede ser una pandemia, el desarrollo de mayor cantidad, millones de individuos afectados por este tipo de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? También en este punto de los factores no modificables, como decía, es lo que traen los pacientes, cada individuo en su información genética. Y aquí esto está muy estudiado. Con las nuevas técnicas de secuenciación genómica hay clara y robusta evidencia a favor de algunas mutaciones, por ejemplo los LRRK2, el LRRK2 o mutaciones de la glucocerebrosidasa ácida, y hay incluso formas monogénicas con un claro antecedente familiar. Por suerte son los pacientes con estas mutaciones. Ahora bien, también se ha relacionado, por ejemplo, dentro de los factores no modificables, que se ha visto que parece ser más alta la frecuencia en individuos varones. Se habla de un 1.5 más o a 2 veces más en individuos varones que en mujeres. Y así podríamos estar hablando de muchos factores involucrados en la fisiopatogenia y como desencadenantes de este cuadro. ¿Cómo se llega al diagnóstico de enfermedad de Parkinson? Los que nos dedicamos a esta parte de la neurología usamos los criterios
los clásicos, que son de la Sociedad del Banco del Cerebro del Reino Unido, o los más nuevos, los ayornados de la MDS, la Sociedad Mundial de Trastorno del Movimiento, de Desorden del Movimiento, que lo que hace es mirar la parte motora de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Los pacientes deben tener bradicinesia, o sea, lentitud tanto en el inicio como en la iteración del movimiento, sumado a la presencia de un aumento del tono muscular especial, que se llama rigidez, así le llamamos nosotros, la aparición de temblor. El temblor puede ser en distintas estaciones, como el temblor de reposo, de postura, de intención, pero el más clásico es el temblor durante el reposo. Como ven, esto habla a las claras de lo que hablábamos al comienzo, de que se trata de una enfermedad que es muy proteiforme, ¿no? Así vamos a tener formas que son a predominio temblorosas o tremóricas, como le decimos nosotros en nuestra jerga neurológica, y hay formas que son rígido-bradicinéticas. Ahora bien, miren esto, la enfermedad de Parkinson, como les decía, se diagnostica en base a síntomas motores, ¿no? Síntomas y signos motores. No obstante, la enfermedad de Parkinson, digamos, cómo la manejamos ha cambiado y ha mejorado muchísimo desde que nosotros, los especialistas en trastorno del movimiento, también jerarquizamos lo que le decimos no motor, o sea, síntomas, no solo el temblor, la rigidez, sino cosas no motoras. Esto estamos hablando de problemas como la salivación, problemas anímicos, problemas cognitivos, y así hay un montón de formas no motoras. Tanto es así que con el progreso de la neurociencia se vio que la enfermedad de Parkinson tiene una etapa, como diríamos, que está previa a la eclosión de los síntomas motores. Esta está teñida de síntomas no motores, como por ejemplo trastornos del sueño. Hay uno específico que es el trastorno de la conducta del sueño REM. Los pacientes actúan los sueños. En sí mismo está asignado por una pérdida de un fenómeno normal que es la atonía de esa etapa del sueño, del REM. Otro es la disminución del olfato. Otro síntoma no motor que siempre preguntamos durante la consulta es la constipación, o sea, la disminución de la frecuencia evacuatoria, así como también trastornos anímicos, depresión, ansiedad puntualmente, fundamentalmente depresión. Estos son síntomas no motores que pueden anteceder la aparición de los síntomas motores que dan el diagnóstico, y fíjese que puede ser hasta 15 a 20 años previo al inicio motor de la enfermedad. Y aquí es obvia la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Llegamos tarde los especialistas al diagnóstico de la enfermedad? Sí, hay toda una etapa en donde la enfermedad el enfermo no desarrolló ni temblor, ni lentitud, ni rigidez, y sí tenemos esta etapa en donde están aparecen estos síntomas no motores. En realidad hay una fase, clásicamente se habla de una fase preclínica, en donde tenemos la predisposición, pero todavía no tenemos clínica de neurodegeneración, pero a pesar de que ya se va dando, y después tenemos esta fase prodrómica en donde tenemos estos síntomas no motores que ya hablan de que hay neurodegeneración subyacente. Es fundamental el desarrollo de, nosotros los llamamos biomarcadores, o sea, herramientas que nos permitan diagnosticar la enfermedad antes de la aparición de los síntomas motores. Al respecto, ahí le quiero decir que sí, esto fue progresando muchísimo en los últimos años. Así tenemos métodos de imágenes como la tomografía por emisión de positrones, con un radiotracedor que es la fluorodopa, el SPECT. Hay ciertas formas de resonancia magnética en donde lo que se ve es la neuromelanina,
membrana, el nigrosoma 1. Hay formas de ecografía como la ecografía mesencefálica o ecografía de sustancia negra que tenemos a mano en nuestro medio. Eh, y hay cosas que son mucho más del terreno de la investigación, como las biopsias de tejido, por ejemplo, biopsias del piel, biopsias de glándulas salivales, en donde se puede ver ya el sello de la neurodegeneración. Estamos hablando de los depósitos de alfa-sinucleína. También hay muestras de otros tejidos, como de saliva, de sangre o de líquido cefalorraquídeo, pero creo que excede a lo que me están preguntando ahondar en estas cuestiones. Lo importante de esto es considerar que cada vez más se conoce de cómo se van dando las fases en esta enfermedad. Desde que creo que fue un punto de inflexión, los resultados de los estudios de Brack y Brack, dos patólogos que marcaron historia en el conocimiento de la enfermedad de Parkinson, en donde se vio que seguía, o gran parte, no todos, porque esto es así actualmente, pero gran parte de los pacientes con Parkinson sigue como una serie de etapas, en donde no solo está involucrado, fíjense, el sistema nervioso central, sino que en muchas formas de Parkinson empieza a nivel periférico, en el sistema nervioso periférico, por ejemplo, en los plexos a nivel enteral, en los intestinos, dando esto constipación, y sube centrípetamente por los nervios vagos. También tenemos afecciones cardíacas, y desde ahí sigue subiendo, afección del bulbo olfatorio, y luego esto llega a la encrucijada, que es el tronco cerebral y los ganglios de la base, en donde ahí tenemos que se manifiestan o hacen eclosión los síntomas motores. Acerca del tratamiento, les puedo comentar que afortunadamente el arsenal terapéutico al que uno puede echar mano cada día se expande más con el progreso del conocimiento de la enfermedad de Parkinson y de los mecanismos fisiopatogénicos subyacentes a la neurodegeneración. Claramente, y esto está dicho, el abordaje es holístico, o sea, tiene que ser encarado desde la interdisciplina. Un equipo que debe contar no solo con el neurólogo, especialista en trastorno del movimiento, sino también con psiquiatras, psicólogos, rehabilitadores motores, terapistas del lenguaje, foniatras, terapistas ocupacionales. En realidad podemos hablar en lo que es tratamiento, de estrategias farmacológicas y no farmacológicas, entendiéndose por esto estrategias quirúrgicas, de rehabilitación, dispositivos, ¿no? Desde lo farmacológico, esto fue increciendo las líneas de tratamiento, desde la antigua levodopa, antigua, pero sin embargo la terapia, el tratamiento que tiene mayor impacto desde lo sintomático sobre la rigidez, sobre los distintos signos motores de esta afección, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos, pasando por pramipexol, ropinirol, rotigotina, los inhibidores de la monoaminoxidasa B, como la selegilina, la rasagilina, o más nuevos como safinamide. También tenemos inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa, y bueno, y todos los tratamientos desde lo psiquiátrico, como antidepresivos, estimulantes cognitivos, entre otras estrategias, porque recordemos que esta es una enfermedad muy proteiforme de lo sintomático, ¿no? Asimismo, es interesante también que actualmente contamos con diferentes formulaciones. Por ejemplo, tenemos drogas que vienen en parches transdérmicos, como la rotigotina, comprimidos de liberación extendida, o sea que tienen
una única toma diaria y su efecto se distribuye a lo largo del día. Por ejemplo, hay una forma de levodopa que se sostiene, digamos, su efecto. De ella cabe mencionar, por ejemplo, Ritari, pero no la tenemos aquí en nuestro medio. Hay comprimidos de liberación extendida de agonistas dopaminérgicos. Hay una nueva formulación de amantadina que no la tenemos tampoco en nuestro medio, que tiene así una liberación prolongada, eh, entre otras estrategias. También podemos dividir, según el momento en que actuamos o en donde se hace la, la intervención del tratamiento farmacológico. Así sabemos que en el Parkinson, en lo que es la evolución, hay un momento de las complicaciones motoras, en donde el paciente se vuelve fluctuante, en donde, digamos, su vigilia se divide en buenos y malos momentos, lo que nosotros llamamos estadio on o estadio off, por encendido y apagado, ¿no? En donde los pacientes se vuelven de alguna manera dependientes de la administración de levodopa, y de esa manera mejorando los síntomas, y luego se diluye este efecto terapéutico y caen en los valles u off, en donde recrudecen los síntomas parkinsonianos. En esa etapa de las complicaciones motoras hay actualmente la investigación se está trabajando mucho para paliar estas situaciones. Ahí entiéndase también la posibilidad de la aparición de disquinesias o movimientos inducidos por el uso sostenido de la levodopa, ¿no? Entre estos fármacos, los que tenemos ahora en mercado, está opicapone, que es un inhibidor de la COMT de los nuevos, istradefilline, safinamide, que creo que la nombré como un inhibidor de la monoaminoácido B, que es una de las enzimas que degrada la levodopa. Interesante que en nuestro medio está entrando actualmente la bomba de apomorfina subcutánea, para paliar estas fluctuaciones motoras. Y bueno, y desafortunadamente no la tenemos con nosotros, pero sí desde hace años está la infusión duodenal de levodopa en gel, la duodopa, ¿no? Eso en cuanto a las fases, digamos, en cuanto al estadio de las complicaciones motoras. Después podemos hablar de las estrategias quirúrgicas. Puntualmente yo estoy en un hospital, en una sección en donde se opera mucho trastornos del movimiento. La cirugía puede ser, como es sabido, una forma lesional, en donde de alguna manera se produce la ablación de neuronas, de ciertos grupos neuronales, o lo que se llama estimulación eléctrica, en donde lo que se hace es implantan unos dispositivos en estos grupos neuronales. Los blancos son el globus pálidos interno, el núcleo subtalámico de Lewis, los más extendidos, y bueno, y de esa manera se ve mejoría. Es una estrategia quirúrgica muy ad hoc, muy en relación con cada paciente, y es fundamental la buena indicación, la oportunidad quirúrgica en la indicación, ¿no? Al respecto de lo nuevo, ¿qué le podría decir de tratamientos emergentes? Por ejemplo, siguiendo con la línea quirúrgica, hay nuevos targets, nuevos blancos, como por ejemplo el núcleo pedúnculo pontino, aunque es medio controversial la evidencia al respecto de esto. Me interesa mucho los resultados promisorios de la estimulación medular para freezing de la marcha. Los congelamientos de la marcha son una de las complicaciones más difíciles de tratar en la enfermedad de Parkinson, especialmente cuando esto se da en el estadio on, en el buen momento.
Está muy en boga actualmente la lesión con ultrasonido focalizada que se hace unilateralmente. Esto es interesante en el sentido que no se aborda directamente, o sea, no se hace la trefinación, es una técnica mínimamente invasiva. Los núcleos en donde se ha visto hay evidencia de beneficio con este ultrasonido focalizado es el núcleo subtalámico de Lewis, el BIN del tálamo. Esto es en cuadros marcadamente asimétricos en lo que es la distribución hemicorporal de los síntomas. Eh, a ver, aquí entre lo nuevo, creo que merece un apartado especial las estrategias de neuroprotección, ¿no? O sea, los dispositivos o fármacos tendientes a frenar la enfermedad. Y aquí tengo que hacer la salvedad de que lamentablemente hoy por hoy no contamos ni con ningún dispositivo quirúrgico o no quirúrgico, ni ninguna droga que haya demostrado fehacientemente, vieron que nosotros hacemos medicina basada en evidencia, que haya tenido evidencia de que frene la enfermedad de Parkinson. Actualmente hay gran parte de la comunidad científica está mirando estos targets de neuroprotección. Lo que pasa es que esto es un reto. Idealmente este freno a la progresión de la neurodegeneración, idealmente sería bueno hacerlo antes de que aparezcan los primeros síntomas motores. No obstante, esto está aún en fase de investigación. Hay muchos inconvenientes, como por ejemplo que aún es imperfecta la identificación de la población de individuos que están en la que ya habíamos hablado de fase prodrómica. Pero cada vez avanza más la caracterización de la población en riesgo potencial del desarrollo de Parkinson, para poder así enrolarlos a estos individuos, a estos sujetos en ensayos con drogas tendientes a frenar el mal plegamiento de la alfa-sinucleína o de las distintas proteínas involucradas. Otro inconveniente es que, como habíamos hablado, es muy heterogéneo, aún en su fase prodrómica, o sea, antes de la aparición de los síntomas motores. De hecho, hay pacientes que no tienen lo que habíamos hablado de los síntomas premotores, de los síntomas esos no motores, como la pérdida del olfato. Hay individuos que no lo tienen o se saltean etapas. Creo que es imprescindible, y no es solo mi pensamiento, sino de la comunidad científica, encontrar métodos diagnósticos que nos permitan objetivar la progresión de la neurodegeneración y que sean realmente fiables. Al respecto, por ejemplo, actualmente en Argentina, con un grupo, estamos mirando la RT-Quick, por ejemplo, que es una herramienta, es un amplificador cíclico de proteínas que originariamente se utilizó para priones, para otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, y que hoy se está mirando y se ha logrado en el líquido cefalorraquídeo al menos, y con experiencias promisorias en sangre, ver si se puede determinar la progresión del depósito de alfa-sinucleína, ¿no? Bueno, todo esto es en el terreno de la investigación, pero para ver que la comunidad científica, la investigación está quieta, cada vez hay más ensayos, no solo dirigidos al tratamiento sintomático de la enfermedad, sino también, como les dije, a frenar o enlentecer la progresión de la degeneración, aunque hasta ahora los resultados han sido decepcionantes. A tu salud, DOSUBA, la palabra de los especialistas.